Buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que esta noche se conectan con nosotros. Vamos a iniciar nuestra conferencia de hoy, pero antes vamos a dar unos segundos para a ver quién más se nos logra conectar hoy. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que se logra conectar a nuestra conferencia del día de hoy. Hoy vamos a ver una conferencia muy importante en la cual vamos a dar la práctica fundamental de este conocimiento que es la meditación. Entonces esta conferencia nos va a ayudar a profundizar más en el proceso de la meditación y lograr una mejor conexión con nuestro real ser interno y poder ahondar en el proceso de autoobservación y eliminación de los agregados psicológicos. Entonces nuestra conferencia se llama La Meditación. Es la conferencia 22 de la fase A del temario. Bueno, permítame un segundo, vamos acá a cerrar un micrófono y ya estamos con ustedes. Bueno, entonces vamos a ver que en la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Entonces, lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es lograr un cambio radical y definitivo en nuestro interior. Es lograr cambiar nuestros agregados psicológicos por la virtud que cada uno de ellos tiene, que le pertenece a la conciencia. Lo demás, francamente, si vamos a reflexionar en el transcurso de la vida, pues lo demás no tiene la menor importancia. Lo más importante en la vida es lograr cambiar, sacar la conciencia que cada uno de nuestros agregados psicológicos tiene atrapada. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros cambiar. Entonces, poco a poco en este estudio vamos a darnos cuenta lo verdaderamente esencial que es en estos momentos lograr ese cambio en nuestro interior. Nos lo va a permitir la meditación, que es una práctica bastante fundamental que nos va a permitir empezar a lograr esos cambios. Entonces, en modo alguno deseamos la meditación intrascendente,
La meditación intrascendente en estos estudios es superficial y muy vana, esa meditación intrascendente. Necesitamos una meditación profunda, que nos lleve verdaderamente a volvernos serios y dejar a un lado muchas tonterías que abundan por ahí en el pseudoesoterismo y el ocultismo barato, que nada tiene que ver con una verdadera meditación. Entonces hay que saber ser serios, hay que saber cambiar en nuestro interior. O sea, una meditación intrascendente se va a lograr por pequeños instantes, mientras que una meditación reflexiva y profunda nos va a nosotros lograr cambios verdaderamente en nuestro ser, en nuestra manera de ver la vida. Si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico, en el trabajo de la autorrealización íntima del ser, necesitamos volvernos muy serios y empezar a practicar la meditación reflexiva. Quien no sabe meditar, vamos a darnos cuenta de que se vuelve superficial, es intonso, jamás podrá disolver el ego en su interior. Vamos a ver que esa persona simplemente se va a convertir en un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Entonces, la vida nos presenta los diferentes eventos y uno es solamente un leño en el cual se tiene que volver junto al gran fogón para poder ser y descubrir a su verdadero ser interior. Si no lo hace, entonces simplemente será un leño más en el furioso mar de la vida que va hacia un lado y para el otro. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. Entonces, a través del diario vivir vamos descubriendo muchísimos defectos en nuestro interior que se mueven a lo largo de nuestra columna vertebral. Cada uno de esos defectos en nuestro interior, cada uno de esos defectos descubiertos debe ser comprendido y debe ser poco a poco entrar en meditación y eliminarlo para rescatar la conciencia que ese defecto tiene atrapado. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica. Eso es incontrovertible. ¿Qué quiere decir esto? Que en los distintos eventos de la vida práctica vamos a encontrar el material para trabajar el proceso de la meditación. Entonces, la vida práctica, la vida sabiamente vivida de instante en instante, nos va a nosotros dar las diferentes circunstancias y eventos que me van a permitir a mí traer ese material didáctico para poder meditar. Cuando descubrimos un defecto en nuestro interior, en cualquier evento de la vida, ese es el material que vamos a llevar un día a la meditación profunda, a una meditación reflexiva que nos va a ayudar a hacer verdaderos cambios en nuestras vidas. Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables. Nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Entonces, los eventos desagradables, los eventos que más me movieron mi psiquis, van a ser los eventos que más me van a permitir a mí autodescubrirme. ¿Por qué? Porque en esos eventos es donde vamos a ver nuestros agregados psicológicos en acción, o sea, elementos
que creíamos no tener en un evento desagradable afloraron de nuestra psiquis. Y esos momentos son en estos estudios los mejores eventos que podemos tener para poder vernos, para poder descubrirnos cuál somos nosotros realmente. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. Entonces, este evento desagradable que se me dio en la vida es un momento único, es un momento en el cual yo voy a poder extraer ese material psicológico, en el cual yo voy a estar viendo mi yo psicológico en acción para poderlo llevar a una meditación y poder sacar el mejor provecho de ese instante. Entonces, la meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable nos permite sentir en sí mismo el sabor del resultado. Entonces, ese evento agradable o desagradable, en los momentos desagradables son donde más nos vamos a poder autoobservar. Pero también tenemos que empezar a autoobservar esos momentos agradables. Esos momentos agradables nos van a permitir saber y sentir ese resultado de una meditación de fondo, de una meditación profunda. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. Entonces el sabor trabajo va a ser ese que va a estar dado en el diario vivir en nuestra existencia, en los diferentes eventos agradables y desagradables de la vida. Ese sabor trabajo es el que me va a permitir a mí autoobservarme y eliminar los agregados psicológicos que constantemente voy a ver sin llegar a identificarme. Y el sabor vida es ese sabor donde estoy totalmente dormido porque me estoy identificando constantemente con los diferentes agregados psicológicos en los diferentes eventos de la vida. Entonces tenemos que diferenciar el sabor trabajo psíquico, que es el sabor que va a estar acompañado con la muerte psicológica, y el sabor vida, que es el sabor que me da la vida, donde voy a estar totalmente identificado, sin saber ni para dónde voy, ni de dónde vengo. Entonces tenemos que empezar a diferenciar esos dos sabores, el sabor trabajo y el sabor vida. Entonces, como decíamos, el sabor trabajo, en todo caso, para sentir en sí mismo el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Entonces, ante muchas circunstancias de la existencia, vamos a tener que estar midiendo nuestra actitud, nuestro estado interno. Si no lo sabemos hacer, entonces voy a estar siempre identificado con el sabor vida. Nadie podrá gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos. Entonces, como les decía, es aprender a no identificarme con los diferentes eventos que me va a poner la vida. Esa no identificación va a estar dada por la muerte del agregado psicológico para no permitir su actuación en nuestro interior. Vemos acá que la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Entonces, si yo ya me identifico con un evento de la vida diaria, llámese agradable o desagradable, entonces me impide la apreciación psicológica en mi interior. Entonces, cada vez que yo me identifico
cada vez que yo me dejo llevar por el agregado psicológico, estoy cerrando el paso a que sea la conciencia la que me permita seguir autoobservándome. Y si me identifico, entonces me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por los celos, me dejo llevar por la envidia, me dejo llevar por los diferentes eventos acompañados por los diversos agregados psicológicos que quieren que me identifique. Cada uno se identifica con tal o cual acontecimiento. En modo alguno logra extraer de los mismos elementos útiles para la autoobservación, para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. Entonces, ese autodescubrimiento, esa no identificación con el agregado psicológico me va a permitir a mí un crecimiento interior de la conciencia. ¿Por qué? Porque voy a permitir que ese sentido de la autoobservación en mi interior crezca y me va a permitir a mí poco a poco ir aumentando ese sentido y ir autoobservándome más en el diario vivir, y voy centrando mi conciencia en el sabor trabajo psicológico. La ira, los celos, la envidia, la inseguridad, el miedo, son yoes que viven en nuestro interior. Y si en los diferentes eventos de la vida me estoy autoobservando y estoy muriendo a ellos, entonces no estoy permitiendo que me identifique con esos agregados psicológicos. Y estoy permitiendo a la conciencia que empiece a autoobservarme más minuciosamente. El sabor vida, el trabajo esoterista, que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida. Entonces, esto nos invita a no bajar la guardia, que si ya empezamos, así sea por pequeños que sean los instantes, pues por poco a poco irlos aumentando, vamos trabajando en nuestra liberación de nuestra propia conciencia. Pero si bajamos la guardia, entonces nos vamos a regresar y vamos a volver a sentir el sabor vida, en el cual voy a estar identificado con todos los eventos de la vida diaria. Voy a estar identificado en un problema que me sucedió en la casa, o voy a estar identificado con un problema que me sucedió en el trabajo o en cualquier lugar donde esté, y voy poco a poco regresando al sabor vida. La idea del trabajo esotérico, la idea del trabajo psicológico, la idea de la autoobservación es seguir agudizando cada vez más nuestro propio sentido de autoobservación y centrar más nuestra autoobservación en nuestro sabor trabajo psicológico. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes ha vuelto a su estado de identificación. Entonces, si permitimos que nuestra actitud psicológica se vuelva invertida, o sea, que vuelva a los estados de identificación, estamos perdiendo la batalla contra el ego. Y debemos estar muy pendientes en el trabajo de autoobservación para que sea la conciencia la que esté ganando el sabor trabajo. Entonces vamos a ver que cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente, a través de la técnica de la meditación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a reconstruir un evento de la vida diaria en el cual se me metieron muchísimos agregados psicológicos, y voy a estarlos observando detalle por detalle y voy a estarlos eliminando en el diario vivir. En la práctica de meditación voy a ir a reconstruir ese evento desagradable o agradable, lo voy a vivir en ese momento lo que sucedió, y voy a estar
pidiendo muerte para ese agregado psicológico. Entonces, cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida y trabajada en el proceso de meditación. Entonces, en la reconstrucción de cualquier escena de la vida, nos permite verificar por sí mismo y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Vamos a ver en un ejemplo que una escena de celos, en ella intervienen yoes de ira, intervienen yoes de celos, intervienen yoes de odio, intervienen yoes del orgullo, intervienen yoes de la altivez, intervienen una cantidad de yoes en solo una escena de celos amorosos. Si en el momento de me estoy autoobservando, entonces estoy eliminando cada uno de esos agregados psicológicos en nuestro interior, en esa escena de la vida. La práctica de la meditación me va a permitir a mí reconstruir de nuevo esta escena y seguir viendo cada uno de esos agregados psicológicos que se me movieron en mi interior y lo voy a ir eliminando. Y así voy reconstruyendo muchísimas escenas que he tenido en la vida y que me van a permitir a mí entrar a hacer una eliminación y una reflexión profunda en cada uno de esos agregados psicológicos, porque me estoy autoobservando, estoy reconstruyendo una escena de la vida para autoobservarme. Entonces, comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda reflexión, profunda concentración y profunda meditación. Entonces, todos los yoes en nuestro interior implican una profunda reflexión, una profunda concentración, una profunda meditación. Un yo de los celos, vamos a reflexionarlo en concentración para saber ese yo psicológico, por qué se nos movió en nuestro interior, a qué centro pertenece, qué tipo de energía me está robando cada vez que me identifico con él. Y en las diferentes escenas de la vida donde me he identificado, qué es lo que me ha robado ese yo de mi interior. Esa reflexión y esa concentración y llegar a una profunda meditación me va a permitir a mí comprender cada uno de esos agregados psicológicos. Por eso la meditación es una práctica donde nos va a permitir a nosotros cada vez más eliminar los diferentes agregados psicológicos y ahondar en su comprensión y en su reflexión para poder rescatar la conciencia que ese agregado psicológico tiene en nuestro interior. La marcada tendencia a culpar a otros es óbice, es obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Entonces, cuando revivamos una escena o cuando estemos autoobservándonos en el diario vivir, vamos a tener la tendencia a culpar a los demás para poder justificar nuestros propios errores. Esa marcada justificación desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. Entonces siempre buscamos culpar a otros de nuestros errores, de lo mal que nos va en la vida, de lo malo que nos está sucediendo, y buscamos a otras personas para culparlas. Debemos empezar a culparnos a nosotros mismos. Nosotros en nuestro interior tenemos que buscar que son nuestros agregados psicológicos los culpables de nuestras desgracias, de nuestros miedos, de nuestros fracasos. Son nuestros propios agregados psicológicos. En nombre de la verdad, hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables
de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Entonces, nos cuesta creer esto, pero el proceso de autoobservación nos va a nosotros permitir encontrar que los culpables viven en nuestro interior. Los culpables siempre han estado manejando nuestra película de la vida. Y es ahora que vamos a empezar a descubrirlos y debemos empezar a eliminarlos, a estos actores en nuestro interior. Entonces, los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros y se repiten mecánicamente en forma continua. Entonces ya veíamos nosotros que los eventos siempre van a estar ahí en nuestra vida y se han venido repitiendo y se siguen repitiendo de existencia en existencia y no podemos hacer nada porque ellos están ahí, esos eventos aparecen. Lo que nosotros debemos hacer es, partiendo de ese principio, ningún problema puede tener solución final. Entonces, si el problema siempre va a estar ahí y no tiene solución final, entonces yo debo empezar a reflexionar que los actores de ese problema, los actores de la película, viven en mi interior. Y soy yo el que debo que tener en cada momento de la existencia, de cada evento, estar eliminando y poner punto final a la acción y a la actuación de cada uno de esos agregados psicológicos en nuestra vida. Los problemas son de la vida y si hubiese una solución final, la vida no sería vida, sino sería muerte. Entonces, siempre los problemas van a estar ahí, siempre los eventos van a venir. Y si hubiese una solución final, la vida no sería vida, sino sería muerte. Nosotros debemos transformar esos eventos en nuestro interior, porque la vida siempre va a poner estos eventos. Debemos transformar el estado en nuestro interior. Entonces se puede hablar y puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. Entonces, el yo ladrón, el yo asesino, el yo lujurioso, el yo parrandero, el yo alcohólico, el yo drogadicto, todos esos agregados psicológicos siempre van a estar en nuestro interior. Y la vida es una rueda que gira mecánicamente, con todas las circunstancias agradables y desagradables y siempre recurrentes. Mientras que no eliminemos cada uno de estos agregados psicológicos en nuestro interior, entonces va a ser siempre mecánico ese ir y venir de la vida. La meditación nos va a ayudar a nosotros a reconstruir y a eliminar estos agregados psicológicos de nuestro interior para empezar a dar, mediante la meditación profunda, cambios también profundos en nuestro interior. No podemos detener la rueda del samsara. La rueda siempre va a estar girando. Las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente. Únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Entonces esa actitud, como les decía, es nuestra actitud interna, nuestro estado interno, es el que vamos a poder cambiar ante los diferentes eventos de la vida. Porque como lo decíamos, los eventos van a estar ahí. El yo ladrón quiere venir a cobrar su deuda, el yo asesino quiere venir a cobrar su deuda, el yo celoso quiere también venir a cobrar su deuda. Mi actitud y mi proceso de autoobservación en mi interior es el que va a cambiar esa actitud y me va a proporcionar ese cambio en mi interior.
Conforme nosotros aprendemos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. Entonces, ante cualquier circunstancia que hayamos tenido en la vida, ante cualquier problema que hayamos tenido con nuestra familia, con nuestro vecino, con nuestra pareja, y si empezamos a trabajar ese proceso de meditación, esas circunstancias me irá a dando mi material para ir autodescubriéndome más en mi interior mediante el proceso de meditación. Llevar ese momento desagradable a un estado de meditación, empezar a mirar por qué actué de esa manera, por qué se me salió la ira en ese momento, por qué entré en un proceso con un problema, por qué le contesté, por qué dije tal y tal y tal cosa en ese proceso. Entonces, la meditación me va a permitir profundizar cada vez más en ese defecto y voy descubriendo el detallito más pequeño que me llevó a ese momento y debo eliminarlo. Y cada vez voy ampliando más ese proceso de autoobservación mediante el proceso de la meditación. Entonces, en cualquier circunstancia agradable o desagradable, existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Entonces, llegar a comprender un agregado psicológico en un proceso de meditación me va a mí a liberar cada vez más de ese agregado psicológico. Y cuando ya la vida me vuelva a poner esa circunstancia, no voy a reaccionar de la misma forma que reaccioné antes. Debo reaccionar de una manera más consciente. ¿Por qué? Porque es el proceso de autoobservación el que me ha permitido ir eliminando ese agregado psicológico de mi interior. Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual, entonces vamos a ver que en un drama hay un grupo de yoes que están interviniendo. En una comedia hay un grupo de yoes que están interviniendo. En una tragedia de la vida práctica hay un grupo de yoes que están interviniendo. Entonces, un drama de nuestra vida práctica puede ser que me robaron, me estafaron, me rayaron el carro. En ese momento están actuando un grupo de agregados psicológicos. En nuestra mente, en nuestro interior, están charlando, están actuando, están haciendo una cantidad de comedia, de tragedia, y que ese grupo está interviniendo en nuestro interior. Ese evento, esa manera de los yoes estar en nuestro interior, debo estarlas autoobservando y eliminando. Y en una práctica de meditación voy a ampliar cada vez más mi visión sobre los agregados psicológicos en mi interior. Después de haber sido comprendido íntegramente, debe ser eliminado ese agregado psicológico mediante el poder de la Madre Divina. Entonces, mediante la súplica de eliminación a la Madre Divina, ese agregado psicológico voy a poderlo eliminar, voy a poderlo sacar de mi interior. Nuestra Madre Divina, nuestra Madre Kundalini, o sea, nuestra energía, una representación, nuestra Madre Divina, que es la encargada del proceso de la muerte en mi interior. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, esto último se irá también desarrollando maravillosamente, entonces podremos percibir a los yoes durante el trabajo de la meditación. Entonces, la autoobservación psicológica, esa observación psíquica, poco a poco se va desarrollando.
y poco a poco se va agudizando. Y cada vez que un yo quiera actuar, estamos prestos mediante la vigilia y lo vamos a llevar al proceso de meditación. Y en el proceso de meditación entonces voy a poderlo comprender más, voy a poderlo entender más y no voy a justificarlo. Debo juzgarlo despiadadamente y ser eliminado mediante la súplica a nuestra Madre Divina. Resulta interesante percibir interiormente no solamente a los yoes antes de hablar, a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Entonces, interiormente resulta interesante poder ver esos agregados psicológicos. Y en el trabajo psicológico vamos a poderlos observar, vamos a poderlos mirar y podemos llegar hasta llegar a hablar con esos agregados psicológicos, poder llegar a decir cómo actúan, en qué momento es que actúan, el detalle más fino y más suspicaz en nuestro interior que nos mueve para identificarnos con Él cuando Él quiere. Entonces la meditación es una herramienta fundamental que nos va a permitir a nosotros autodescubrirnos más y poder ver más los yoes en sus detalles más pequeños en acción. Vamos a ver también que cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, cada uno de ellos vamos a sentir ese gran alivio, una gran dicha, porque ese agregado psicológico ya no vive en nuestro interior cuando ese agregado psicológico es decapitado. ¿Por qué? Porque ese agregado psicológico entonces ya no va a actuar en nuestro interior, sino va a actuar la conciencia, porque ya le rescatamos la conciencia que él tenía atrapado. Entonces, en un proceso de meditación, revivir una escena de la vida diaria, vamos a rescatar muchísima conciencia. ¿Por qué? Porque son muchísimos eventos de nuestro diario vivir, agradables o desagradables, que podemos llevarlos a una práctica de meditación, a revivir ese proceso, ese evento desagradable o ese evento agradable, porque tenemos que ver las dos circunstancias. Y sacar el material, ahí tenemos el material psicológico para trabajar todo lo que es la meditación. Y así rescatamos la chispita de conciencia atrapada en cada uno de esos agregados psicológicos. Entonces la práctica de meditación reflexiva, que es esta que estamos viendo el día de hoy, es una práctica bastante sencilla, es una práctica bastante fácil de realizar. Buscamos un lugar tranquilo, puede ser nuestra casa, nuestra habitación, nuestra alcoba. Hacemos la conjuración del Belilín y del círculo mágico. Hacemos la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos dirijan y nos ayuden en esa práctica. Relajamos nuestro cuerpo físico, parte por parte, y después de que ya hayamos hecho ese proceso, reconstruimos una escena o un evento determinado que nos haya pasado. Puede ser un evento que nos pasó durante el día, puede ser un evento que nos había pasado días anteriores. El que ustedes consideren que deban trabajar, lo traen, lo reconstruyen y observan cada uno de los detallitos de ese evento. Puede ser un disgusto que tuvo con la pareja, puede ser un problema de celos, puede ser un problema de negocios, puede ser cualquier tipo de problema en el cual hayamos visto unas cantidades de yoes en nuestro interior. Lo vamos a traer y lo vamos a reconstruir. Vamos a utilizar el mantra Raon Gaon. Entonces ese mantra Raon Gaon nos va a ayudar a nosotros a recordar. Entonces cuando estamos reviviendo la escena y de pronto se nos olvidó, entonces empezamos a pronunciar el mantra
Raón, Gaón de manera alargada y damos un tiempo corto y empezamos de nuevo a recordar la escena y empezamos a ver otra vez los agregados psicológicos. El mantra se pronuncian de una manera alargada, de esta manera. Raón, Gaón. Entonces, cuando se nos olvida la escena, o los yoes en ese momento nos distraen de la escena, tenemos que traerla otra vez y seguir el proceso de autoobservación. ¿Por qué agredí con la voz a esta persona? ¿O por qué sucedió esto y esto? ¿O por qué sentí esto y esta circunstancia en ese momento? Y estoy eliminando ese agregado psicológico y lo estoy eliminando. Juzgarme despiadadamente. O sea, juzgarme despiadadamente es yo soy el que tengo la culpa y no voy a justificarme porque no puedo justificarme ni puedo identificarme de nuevo con la escena. ¿Por qué? Porque entonces si me identifico con la escena no estoy observando el agregado psicológico y él se está apoderando otra vez de mi máquina humana y entonces me va a volver a colocar el odio, el resentimiento y no estoy haciendo absolutamente nada. No, es traer el recuerdo, pero tengo que estar ahora autoobservándome y observando al yo psicológico y muriendo en los diferentes detallitos que puedo estar viendo. Suplicar a la Madre Divina muerte para cada detalle comprendido, cada detalle que estoy viendo. Entonces, Madre Divina, elimíname este detalle, este yo que de los celos, este yo de la ira, este yo prepotente, este yo orgulloso, y lo estoy eliminando en el momento que estoy reconstruyendo la escena en la práctica de meditación. Al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella, como ya dijimos. En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos. Entonces tampoco debemos evadir la circunstancia. Tampoco debemos, si yo tuve la culpa, pues acepto la culpa, miro el agregado psicológico, lo elimino, lo saco de mi interior, rescato la conciencia que él tiene atrapado. Nos vamos juzgando a nosotros mismos, no a los demás. Somos nosotros los que tenemos que juzgarnos. Los demás, pues hará cada uno su trabajo. Nosotros no debemos guardar esos resentimientos hacia las demás personas, no debemos guardar ese odio hacia las demás personas. Si estamos haciendo el trabajo bien, vamos a quitarnos un peso de encima, vamos a quitarnos una carga de encima y vamos a volver a ver la persona sin ningún resentimiento, sin ningún odio, porque ya hemos trabajado eso dentro de nuestro interior mediante el proceso de la meditación en cualquier evento que hayamos tenido. No culpar a los demás. Los demás no son los culpables de nuestros problemas, de nuestras desdichas, de nuestras recurrencias. Somos nosotros los culpables. Esta práctica es bastante importante. Esta práctica la deberíamos estar haciendo todos los días porque nos ayuda a autoobservarnos y a eliminar una gran cantidad de agregados psicológicos de los diferentes eventos que se me presentan en el día a día de cualquiera de nosotros. Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno, o sea, debemos cambiar el punto de vista. Debemos ponerlos en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? Y de esa manera estoy autoobservando también mis propios agregados psicológicos sin justificar nuestras reacciones. Repetir esta práctica cada vez que tenga oportunidad. Como les decía, pues si la podemos hacer todos los días, pues lo ideal es hacerla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a rescatar gran cantidad de conciencia, gran cantidad de energía en el día a día. El estudiante interesado no deberá acostarse sin reflexionar en los distintos detalles del día. Entonces un día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos,
son días movidos por la mecanicidad. Pero si empezamos a reflexionar, si empezamos a hacer los pocos o muchos, hasta llegar a hacer súper esfuerzos por autoobservarnos, súper esfuerzos por llegar a mirar cada vez más profundo en nuestro interior, la meditación nos va a ayudar mucho más en este proceso y a rescatar mucho más conciencia. Entonces esta práctica de la meditación es una práctica bastante importante. Este tema es crucial en este trabajo psicológico porque nos lleva a la práctica de una meditación bastante profunda, de una meditación bastante reflexiva, donde nos vamos a autodescubrir y vamos a rescatar mucho más conciencia. La vida es una rueda que gira mecánicamente, con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. El objetivo de nosotros es, mediante este trabajo, pues ayudarnos y ayudar a las demás personas a salir de esa rueda de mecanicidad. Es empezar a descubrir nuestros agregados psicológicos en nuestro interior, a empezarlos a eliminar y a rescatar la conciencia que tenemos ahí enfrascada en cada uno de esos agregados psicológicos. Entonces esta es nuestra conferencia del día de hoy. Es una conferencia pues bastante importante. Ojalá que desde mañana la pudiéramos empezar a practicar, a sacarle el tiempo para hacerla en cualquier instante, en cualquier momento del diario vivir. La podemos hacer en nuestra casa, en el lugar de trabajo, cuando tengamos un espacio apropiado, la podemos hacer. Revivimos ese evento desagradable y lo empezamos a observar profundamente con nuestra conciencia y pedimos muerte para todos los agregados psicológicos que veamos. Entonces, como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón. Las personas que estén interesadas en seguir nuestro conocimiento bien pueden visitar nuestra página de Facebook, Conocimiento de Sí Mismo Bolivia. Igual las personas que estén interesadas en el material, en empezar a prepararnos para impartir este conocimiento a la humanidad, pues lo podemos hacer. A las personas que nos escuchan, pues empezamos compartiendo estas mismas conferencias con nuestros amigos, con nuestros familiares, invitándolos para aquellos que busquen un alivio a su vida, para aquellos que busquen solucionar sus problemas de fondo. Podemos invitarla a estas conferencias. Ahí van a encontrar los diferentes temas, desde el primero hasta donde nos vamos en estos momentos. Pues nuestros avisos de atención, recordarles que esto es un ciclo de conferencias totalmente libre, gratuita. Tenemos salas virtuales en diferentes países del mundo donde estamos llevando a cabo este conocimiento, y el conocimiento es para cualquier persona sin distinción de raza, religión, política o sexo. Cualquier persona que sienta el llamado de su conciencia y que vea en él el camino para progresar espiritualmente, entonces lo puede hacer. Puede marcarnos a nuestro número telefónico que en la diapositiva anterior quedó, y esto puede comunicarse cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga para toda la comunidad de Bolivia. Con mucho gusto lo pueden hacer. Pues de paso también invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 23 de la fase A, que se llama Fanatismo y Mitomanía. Entonces todo este ciclo de conferencias que hemos llevado a cabo hasta el momento, pues a las personas que se han logrado conectar, a las personas que siempre están ahí pendientes, pues agradecerles por su conexión y por estar ahí haciendo sus diferentes preguntas. Las personas en Bolivia, pedimos excusas por la conferencia
pasada, donde se nos presentaron algunas interrupciones. Estamos ya modificando esta parte del Facebook, pero la idea es que continuemos en este proceso y en estos horarios. Entonces, pues agradecerles por su asistencia, y cualquier cosa con mucho gusto nos pueden comunicar. A toda la comunidad de Bolivia vamos a dar un espacio para las personas que quieran preguntar, lo pueden hacer. Entonces, de nuevo, muchas gracias para toda la comunidad de Bolivia que en este momento nos acompañó, y que tengan buena noche.